Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la materia de Derecho Parlamentario. El día de hoy vamos a iniciar con el curso respecto a esta materia. Vamos a platicar, hemos dividido este curso en 5 grandes unidades o 5 temas de los cuales vamos a platicar el día de hoy. Vamos a empezar con la primera unidad, el cual hemos denominado el derecho parlamentario o los conceptos básicos o el marco teórico del derecho parlamentario. Vamos a hablar sobre 7 conceptos muy importantes, los cuales, para efectos de la materia, están relacionados entre sí, como asamblea, parlamento, democracia, política, partidos políticos, representación y, precisamente, derecho parlamentario. Vamos a iniciar hablando, ¿no?, y haciendo una contextualización de lo que es el Parlamento o como lo conocemos el día de hoy. De entrada debemos decir que Parlamento o la palabra Parlamento etimológicamente viene del latín parlar, es decir, hablar. Eso significa parlar o de ahí deriva el Parlamento. De tal suerte que en sus orígenes se decía que parlamento era el lugar donde uno podría expresarse, donde uno podía hablar, donde uno podía alzar la voz o argumentar para llevar a cabo una función específica. De tal suerte que en la historia hemos escuchado, ¿verdad?, que de repente le decimos parlamento, o decimos asamblea, o decimos púlpito, o decimos el ágora, incluso la tribuna, ¿no?, donde que se hacen referencia a ciertos lugares donde uno o una persona determinada puede hablar, puede parlar, y de ahí viene precisamente esta palabra parlamento. Como tal, acuñado como hoy conocemos el término de parlamento, ¿no? Sus orígenes se dan en la época medieval, específicamente en Francia y en Inglaterra, ¿verdad?, donde los reyes de aquel entonces, como Carlomagno, por ejemplo, convocaban a un grupo de personas cuyas características era de que gozaban de cierta calidad, ya sea por su estatus político, su estatus económico o su estatus social. Y convocaban a estas personas precisamente para platicar, para hablar, para que el rey escuchara a estos personajes y que previa deliberación que se llevaran entre ellos, el rey pudiera tomar una decisión o tomar una resolución al respecto, ¿no? Digamos que esta es la primera parte o el origen de lo que hoy conocemos como parlamento. Se da precisamente en la época medieval, sobre todo en Europa, ¿verdad? Con el paso de los siglos, por ejemplo, en el año de 1215, conocemos nosotros la historia de Juan Sin Tierra, un rey de Inglaterra, en el cual por ciertas características o rebeliones que se le habían dado por parte de sus propios conciudadanos, tuvo que pactar, digámoslo de algún modo, entre las personas, entre los nobles, ¿no?, y el rey, para efecto de que él, de manera escrita, les otorgara ciertos derechos, ¿no? Y justamente muchos países como Estados Unidos de América, Inglaterra, por supuesto, y muchos más, toman de base precisamente esta Carta Magna, ¿no?, que se firma allá en 1215 entre el rey Juan Sin Tierra y los nobles de aquel entonces, para poner por escrito cuáles son los derechos que el rey iba a reconocerle a las personas que estaban en su reino, ¿no? Y de ahí, obviamente, empieza o surgen muchísimas otras circunstancias. Aquí vemos que un grupo de personas, llamados los nobles en aquel entonces, representan hasta cierto punto a toda la sociedad y
y pactan o deliberan con el rey para tomar una decisión. De tal suerte que de ahí se empiezan a generar una serie de órganos o cuerpos colegiados, ¿no? Y el primero que escuchamos es el término de asamblea. La asamblea no es otra cosa que hoy día lo conocemos como un cuerpo colegiado que se integra con individuos dotados de cierta calidad personal que la propia ley les otorga y que tienen dos funciones importantes, las cuales son deliberar y resolver. ¿Esto qué implica? Que justamente era exactamente lo que hacían o se hacía desde la época medieval con los personajes y el rey, o justamente en la época de Inglaterra o de Francia en 1215, donde un grupo de personas deliberaban conjuntamente con el rey y tomaban una decisión. Hoy día incluso existe ese término de asamblea, se llama mucho la atención, se utiliza mucho, por ejemplo, en los sindicatos, en los ejidos, por ejemplo, e incluso entre los propios, en los partidos políticos o en alguna asociación, ¿no? O una sociedad, igual se escucha mucho el término de asamblea. ¿Qué significa asamblea? Bueno, evidentemente que un grupo de personas, las cuales tienen ciertas calidades que están establecidas en una norma, en una ley, toman decisiones, ¿no? Previa deliberación que se hagan al respecto, toman una decisión. Y es justamente la asamblea, digámoslo de este modo, el primer antecedente, el gran antecedente de lo que hoy conocemos como el Parlamento. Bien, el Parlamento, como tal, como hoy lo conocemos, dado esta contextualización de las que le he platicado, debemos entender como el órgano que asume la representación en un Estado constitucional. Ya el ejemplo en Inglaterra, en 1215, ¿verdad? Con estos nobles que representaban a un grupo de personas o a las personas que en aquel momento vivían. Ya en nuestros tiempos, por parlamento, estamos diciendo que estos órganos de personas, este grupo de personas, van a representar en un Estado constitucional. ¿Y qué decimos o qué entendemos por un Estado constitucional? Precisamente esa forma en la cual en un Estado donde existe un territorio, un gobierno y un grupo de personas, existen leyes que todos deben respetar. Y evidentemente este órgano o esta representación gira en torno en la soberanía popular. ¿Qué es la soberanía popular? Es la potestad que el Estado, a través de una constitución, le otorga a un grupo de personas con cierta calidad. Y este grupo de personas son los que toman la decisión para todos. Más adelante platicaremos un poquito sobre lo que es la democracia pura, pero ello implica de que sobre las personas que recae este poder soberano o este poder constitucional son las personas que deciden, deliberan y toman finalmente partidas para una resolución. Obviamente hoy día es muy complicado que en un Estado constitucional todas las personas que tienen soberanía tomen las decisiones. ¿Por qué? Porque evidentemente las multitudes se complica esta toma de decisiones. Sin embargo, el Parlamento lo que hace es que precisamente toma la soberanía popular, la cual es delegada, para precisamente representar y tomar esas decisiones para el bien general o el bien común. Para ello, es fundamental que esta representación de la voluntad del pueblo o la voluntad de los ciudadanos sea de manera libre y democrática. Esto es muy importante. Esto es, a diferencia de lo que pasaba en la época medieval, que quienes eran designados por el rey era porque tenías un cierto estatus económico, político, social. Ya en nuestros días, esta soberanía no debe acatarse a este tipo de elementos, sino alguna atribución que les concede, en este caso, la Constitución. Y una vez que tengan esta calidad,
la representación que les va a dar o les van a dar a este grupo de personas que van a integrar el órgano tiene que ser de manera libre y democrática. Pero para esto, ¿qué podemos o debemos entender por democracia? Existen muchos autores que nos hablan sobre la democracia. Abraham Lincoln, por ejemplo, nos refiere que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Este es un elemento muy importante, ¿verdad? Porque si se fijan, su concepto de la democracia gira precisamente al pueblo. Finalmente, el pueblo es el que toma las decisiones, es el que, para el cual se hacen las leyes y es la que va a ejecutar las leyes. Norberto Bobbio, también otro politólogo muy reconocido a nivel mundial, refiere que por democracia debemos entender la doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el gobierno, el predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado. Esto es, que el gobierno siempre tiene la imperiosa necesidad o la obligación, y mejor aún, el derecho de poder ejercitar sobre el gobierno sus acciones. Finalmente, quien manda, quien gobierna en estos dos conceptos en los cuales hemos señalado, siempre será el pueblo. Y bueno, podemos señalar a muchos autores respecto a la democracia, ¿verdad? Berlín, Valenzuela y otros tantos más. Pero uno de los conceptos que en lo personal me gusta mucho, porque además considero que envuelve lo que en realidad debemos entender por la democracia, más allá de lo que seguramente nosotros conocemos como etimológicamente, que demos, kratos, poder del pueblo, ¿verdad? José Wandelberg, otrora presidente del entonces Instituto Federal Electoral, señala que por democracia debemos entender una forma de gobierno, un modo de organizar el poder, este poder político, en lo que lo realmente decisivo, lo que realmente importante es que el pueblo no es el objeto de gobierno, sino debe ser en todo momento el sujeto que gobierna. Y esto lo podemos ejemplificar muy claro, ¿no? Cuando dice que no podemos ser objeto de gobierno, señala de que cualquier objeto que nosotros podamos tener, este objeto se va a mover siempre y cuando exista un movimiento, una fuerza exterior que lo haga. Puede ser un lapicero, puede ser una computadora, un vehículo o lo que fuere. Todos son objetos y estos no se mueven si no existe una fuerza exterior que los haga. Por ende, nosotros como pueblo, como ciudadanos, no debemos estar ahí quietos esperando a que alguien o que algo nos mueva, sino más bien debemos ser estos sujetos que gobernemos. Esto significa que nosotros, las personas, los ciudadanos, somos los sujetos que vamos a mover al gobierno. Esto es muy importante porque esto es lo que debemos nosotros concebir por lo que es la democracia, ¿verdad? Si bien, y ahorita lo vamos a explicar a detalle, existe una representación y en personas en las cuales delegamos, cierto es que esa delegación se da sí y solo sí nosotros se las concedemos a través del procedimiento o el mecanismo que para tal efecto se haya determinado. Este concepto que nos da Wandelberg tiene o guarda una estrecha relación con lo que señala nuestra propia Constitución mexicana. En el artículo 3, ahí escondido en todo el apartado del derecho a la educación que tenemos en nuestro país, refiere que la educación tiene que ser de manera democrática y señala que debemos entender o considerando a la democracia no solamente como una estructura jurídica o un régimen político, sino como un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. ¿Qué significa esto? Que entonces la democracia no es solamente elecciones, la democracia no es solamente el Estado, la democracia no es solamente el gobierno, sino
la propia Constitución refiere que la democracia debe ser un sistema de vida. ¿Qué significa ello? Que la democracia no solamente la practicamos el día en que nosotros vamos a votar o elegir a nuestros candidatos o a nuestros próximos gobernantes, sino que la democracia la debemos vivir, la debemos ejecutar, la debemos aplicar todos los días. Todos los días en nuestra casa, todos los días en nuestro trabajo, todos el día con nuestra familia, todos los días con nuestros amigos. Muchas cosas, muchas circunstancias se tienen que tomar por decisión de quienes van a estar o de quienes afecte o beneficie tal o cual circunstancia. Y justamente, lejos de ser autoritarios imponiendo alguna decisión, lo que se busca, y lo establece la propia Constitución mexicana, es que todas esas decisiones que nosotros tomamos en nuestra vida, en cualquier aspecto, en cualquier ambiente en el que nos desarrollemos, tienen que ser necesariamente democracia. Y bueno, ¿qué tiene que ver entonces la democracia con el Parlamento? Bueno, finalmente, la democracia es una forma en la que se institucionaliza precisamente la participación del pueblo en la organización y en el ejercicio del poder político. ¿Qué significa ello? Que es mediante la democracia, mediante un procedimiento que todos ya sabemos o conocemos como elecciones, es que determinamos, ya sea en su mayoría o en su totalidad, quiénes son los que nos van a gobernar. Y evidentemente quienes nos van a gobernar son aquellas personas quienes nos van a representar para la toma de decisiones. Y es evidente que este acompañamiento entre gobernantes y gobernados no solamente se da el día de la elección, sino debe haber un acompañamiento puntual y de manera continua, de tal suerte que exista una intercomunicación permanente entre estos dos sujetos, quien gobierna y los gobernados, ¿no? Es evidente que esta relación que debe existir entre ambos debe ser siempre sujeto al respeto de los derechos humanos, sobre todo, y a las libertades dentro de una justa estructura socioeconómica. Es decir, que todo el mundo en un país, en un estado constitucional, guarda una estrecha relación, tiene o genera una importancia para el Estado y que, por ende, las decisiones que vayan a tomar nuestros representantes van a repercutir sí o sí en nuestra vida. Por ello es que es muy importante que esta democracia, en la forma en la que el pueblo se vincula, en el que el pueblo se establece esta relación entre quien elige y quien gobierna, debe ser muy importante en el estudio precisamente del derecho parlamentario. Ahora bien, esta concepción de democracia con el Parlamento, pues necesariamente tiene que guardar relación con el término política. Porque cuando una persona quiere representar los intereses de otras, pues es evidente que le tiene que establecer o plantear un programa de acción, un programa de trabajo, un programa de gobierno, y evidentemente quien le va a delegar esta facultad o esta atribución, pues tiene que estar consciente, ¿verdad?, de lo que va a implicar delegar esta función y en segundo, debe tener pleno convencimiento de que es lo mejor. Para ello, se habla de lo que es la política. La política debemos entenderla como este proceso o actividad que tiene una orientación ideológica, ¿no? Es decir, voy a llevar a cabo cierta actividad, pero tengo unos principios, unas bases ideológicas sobre las cuales va a permear. Por ello es que nosotros muchas veces escuchamos el término políticas, por ejemplo, en la iniciativa privada, digamos, en la administración pública, incluso a veces en las propias universidades o en nuestras propias casas, ¿verdad? A veces decimos, es que la política de la empresa es la siguiente, es que la política de la universidad es la siguiente. ¿Qué significa política? Insisto, es una actividad, son recursos
donde hay que tomar decisiones, ¿verdad? Y estas decisiones las va a tomar evidentemente un grupo de personas para la cual se tiene o se busca lograr fines comunes, fines generales u objetivos que están predeterminados. Obviamente, este razonamiento o este proceso o esta actividad o esta toma de decisiones por parte de los individuos tiene que tener una ideología. Por eso es que de repente hagan de cuenta en la religión. En la religión, quizás para entenderlo un poco mejor, cada religión tiene cierta ideología, ¿no? No es una política como tal, pero sí es una ideología. Y cada una de las personas, pues vincula o acepta esta ideología y comulga con tal o cual religión. Lo mismo pasa con los partidos políticos. Los partidos políticos todos tienen una ideología y cada persona, en lo individual, previo un análisis, ¿verdad?, autorreflexivo, pues va a determinar qué tipo de ideología es con la que comulga. Y una vez hecho esto, puede afiliarse o ser simpatizante de tal o cual partido político. Esto es lo que entonces puede implicar la política, ¿no? En materia, en la administración pública, pues hay, dependiendo, ¿verdad?, quien gobierne, pues puede poner ciertas políticas públicas, ¿no?, que consideren necesarias, apropiadas, prudentes, para tener un desarrollo dentro del Estado o dentro del territorio o dentro del ente que va a gobernar. Es decir, política, vamos a entender esas actividades que tienen o siguen unos rasgos ideológicos y que todo mundo tiene que estar en el mismo canal para llevarlo a cabo. Es decir, quien no comulgue con la ideología que está proponiendo este grupo de personas, que son los líderes o los que tienen esa atribución de la toma de decisiones, pues simple y sencillamente no tiene cabida dentro de este grupo de trabajo, dentro de esta actividad. Bien, y entonces, ¿cuál es la relación que podemos ver entre política y parlamento? Pues es justamente que estas decisiones, ¿no?, que van a tomar, valga la expresión, nuestros representantes en el parlamento, es precisamente para dirigir la acción del Estado en beneficio de la sociedad. Hoy día, ¿cómo podemos ver esta política? Seguramente todos ustedes han conocido o han estado en un proceso electoral, y dentro del proceso electoral están las llamadas campañas electorales. Pero más allá de que existan unas campañas electorales donde hay una serie de pronunciamientos, una serie de compromisos, ¿verdad?, de actos a realizar en caso de obtener el triunfo, todos los partidos políticos entregan a las autoridades electorales una plataforma electoral. ¿Y qué implica ello? En esta plataforma electoral están basadas precisamente en los principios, en los valores, en las ideologías de cada uno de los partidos políticos y en las cuales los candidatos de este partido tendrán que sujetarse. Es decir, que estos actos o compromisos de campañas electorales que dan los candidatos de un determinado partido político tienen que ajustarse a estas políticas o a estas ideologías que emite el partido político. No podemos pensar, por decirlo de algún modo, que candidatos de un partido que se le puede decir conservador o que tiene un arraigo, un vínculo con la Iglesia Católica, que un candidato de este partido pudiera estar promoviendo el aborto, por decirlo de algún modo, ¿verdad?, o la pena de muerte, porque es evidente que este candidato no va a seguir o no está siguiendo la misma ideología o la misma política de su partido político, ¿no? Como tampoco es, digamos, congruente que un candidato que está en un partido que son más liberales, que promueven más, por ejemplo, el tema de los llamados de izquierda, ¿verdad?, y que él en su campaña política esté promoviendo, esté en contra del aborto o cualquier otra circunstancia que evidentemente el partido político
no te está llevando como bandera ideológica, ¿no? Por eso es la relación que guarda el Parlamento o quienes gobiernan o quienes representan con la política, porque todos y cada uno de ellos tienen que representar cierta ideología. Y esta ideología es lo que les va a hacer tomar decisiones precisamente en un órgano colegiado como es el Parlamento. Y evidentemente estas decisiones que lleguen a tomar van a ser en beneficio o en perjuicio de la sociedad. Por eso es muy importante, ¿no?, que en la búsqueda de una forma de gobierno democrático, pues es necesario que existan partidos políticos, al menos en la construcción en la cual estamos diseñados, ¿verdad? No quiero decir que solamente deban haber partidos políticos para que exista una verdadera representación, pero al menos sí tener allá, digamos, una empresa que la podamos conocer, que la podemos estudiar a partir no solamente de sus cuestiones orgánicas, sino su cuestión estructural, su cuestión fundamental, su cuestión sustantiva, para poder determinar o decidir si comulgamos o no con este partido político, ¿no? Bien, evidentemente los partidos políticos, como lo he señalado, pues van a tener ciertos criterios, ciertas ideologías y, en el caso de los procesos electorales, con propuestas de gobiernos. Y que evidentemente lo que va a hacer o les va a hacer a los ciudadanos es que podamos determinar o elegir o decidir entre un grupo de partidos políticos o entre los partidos políticos que fueren, tomar la mejor decisión para elegir a quién nos va a representar en el Parlamento. Pues bien, los partidos políticos, conforme lo establece la Constitución mexicana, señala que son entidades de interés público que tienen como fin, promover la participación del pueblo en la vida democrática, ¿no? Contribuir a la integración de la representación nacional y hacer posible el acceso de los ciudadanos al ejercicio del poder público. Es decir, es a través de los partidos políticos una de las formas en las cuales los ciudadanos pueden acceder al poder. No estoy diciendo que la única, porque ya sabemos nosotros, al menos en nuestro país, en México, están configuradas o aceptadas las candidaturas independientes, que no son otra cosa que ciudadanos que, sin pertenecer a algún partido político, se postulan para ocupar un cargo de elección popular. Pero bien, en el caso de los partidos políticos, sí fue una figura desde su creación, al menos desde su integración en nuestro país. Era un mecanismo ideal, ¿verdad?, por decirlo de algún modo, para llegar al poder. ¿Y esto por qué? Insisto, porque es una empresa, ¿no? Digamos, si queremos verlo de esta manera, como un futbolista, ¿no? Un futbolista, para que realmente pueda sobresalir, ¿no?, pues tiene que ser, valga la expresión, en un equipo de fútbol. O sea, no podemos agarrar el individual y que agarre su pelota o su balón y empiece a jugar y decimos, juega muy bien. Sí, pero si no está dentro de lo que realmente debe funcionar, y en este caso es un equipo, pues no lo vamos a poder saber. Y evidentemente el equipo debe estar o formar parte de una liga para que de una u otra manera pueda hacer este desarrollo, en el caso particular, futbolístico de una persona. Lo mismo pasa con los ciudadanos, ¿no? Digamos que la empresa ideal para llegar al poder público son los partidos políticos. Quizás no sean, vamos a decirlo, la única forma, lo he señalado, pero al menos los partidos políticos sí, insisto, podemos estudiarlos previos a los procesos electorales y podemos analizar todas sus políticas, todas sus ideologías y saber o establecer si comulgamos con ella o no. ¿Por qué? Porque si bien, insisto, los candidatos independientes pueden formar parte de un proceso electoral, pues lo cierto es que quizás a la persona como tal no la conozcamos, no sepamos su antes, ¿verdad?, su desarrollo, cómo se ha desenvuelto en la política o en la administración pública o en una iniciativa privada. No sé, a lo mejor quienes sí lo conozcan o conozcan a la persona, bueno, puedan decir si es buena o mala, pero seguramente la mayor parte de la población pues no lo conocerá y entonces quizás por ahí
pudiera haber alguna duda respecto a un candidato independiente. Sin embargo, hoy día, qué bueno que nuestro país no solamente limite o monopolice el que podamos llegar a un cargo de elección popular vía partidos políticos. Pero lo cierto es que en México ha funcionado hasta el día de hoy esta vía o este conducto hacia los cargos de elección popular. Bien, y justamente los cargos de elección popular nos llevan con el tema de la representación política, ¿no? Que ya lo hemos señalado, ¿verdad? No es otra cosa que una delegación de la voluntad por parte de los ciudadanos para constituir órganos del poder del Estado. Es decir, nosotros delegamos esta facultad, delegamos esta representación a un grupo de personas quienes actuarán en nombre de nosotros, ¿no? Y esta actuación será de manera libre y autónoma. ¿Qué significa esto? Que así como cuando uno contrata, por ejemplo, a un abogado y le da la representación legal para que en nuestro nombre actúe en un procedimiento judicial o en algún procedimiento administrativo o qué sé yo, lo mismo pasa con un representante popular. Salvo que aquí no existe un contrato firmado con nuestro nombre y apellido, ¿verdad? Sino existe, al menos en México, un procedimiento de elecciones en el cual a través de un voto yo deposito en una urna y quien más votos haya recibido es quien gana la elección. Y es justamente en este momento donde nosotros le damos o le delegamos nuestra soberanía. O más que soberanía, nuestra voluntad. Ahora bien, ¿qué va a implicar esto? Va a implicar que quienes nos van a representar lo van a hacer de manera libre y autónoma. Es decir, no cada vez que vayan a votar, no cada vez que vayan a deliberar, van a mandarnos, nos van a llamar, nos van a ir a nuestra casa, nos van a enviar una carta para ver si estamos o no de acuerdo. Precisamente esa es la representación. Es decir, que ellos ya, considerando qué es lo mejor para la sociedad, considerando qué es lo mejor para la comunidad, van a tomar de manera libre y autónoma estas decisiones. Y es evidente que esta representación se legitima a través precisamente del electorado, sea de manera directa o de manera indirecta. ¿Qué significa ello? Que en algunas ocasiones, como en el caso mexicano, nosotros de manera directa vamos y elegimos a nuestro candidato. Existen otros países como Estados Unidos donde el voto no es de manera directa, sino vamos, eligiendo a otros electores para que estos al final del día vayan, pasándose esta estafeta o pasándose este conjunto de voluntades para que al final en una asamblea se pueda tomar la decisión final de quién es los gobernantes o los integrantes del poder legislativo en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero bueno, finalmente lo que quiere decir que la representación política tiene que pasar por un proceso de elección, un proceso de designación, un proceso en el cual la ciudadanía decide quién es el representante ante los diversos órganos de gobierno. Bien, con todo esto llegamos a la conclusión de lo que conocemos como derecho parlamentario, ¿verdad? Si ya platicamos lo que es la asamblea, que es este conjunto de personas que tienen ciertas atribuciones y que deliberan y que toman decisiones, que esto tiene que ver mucho con la democracia, es decir, con la forma en la que uno elige a estas personas que lo van a representar, que tiene que ver a través de unas políticas o unas ideologías en las cuales van a comulgar o van a vincular su representación con su quehacer ante el órgano determinado, y que esta tiene que ser a través de partidos políticos y que evidentemente tienen que gozar de cierta representación política. Llegamos a este concepto de lo que es el derecho parlamentario, que es precisamente nuestro estudio o nuestra materia de estudio de este curso. Podemos decir entonces que por derecho parlamentario entendemos el conjunto de normas jurídicas que estudian y regulan la organización, la estructura, privilegios, estatutos y funciones del Parlamento.
Ya en otra ocasión vamos a platicar, ¿no? Que en algunos países, como en el caso de México, en estricto sentido, no se le conoce como parlamento, sino como es el depositario del poder legislativo y en el cual se le denomina Congreso de la Unión. Pero existen otros países donde este grupo o este cuerpo colegiado, donde se deliberan y se toman decisiones para el bien común, se les llama parlamento, que es justamente lo que hace finalmente nuestro poder legislativo, que es deliberan, hablan, toman, hacen consensos y que finalmente toman una decisión para el bien común. Y que tanto en el Parlamento como en el Poder Ejecutivo, en el Congreso de la Unión, finalmente gozan de una legitimidad a través de un voto del electorado y que estos, a su vez, representan de manera autónoma y libre a dichos ciudadanos, ¿no? Bien, todas estas cuestiones, la forma en la que se conducen las atribuciones, en las que se organiza, derechos y obligaciones de precisamente del Parlamento o del Congreso de la Unión o del Poder Legislativo, como le queramos llamar, es justamente de lo que se encarga precisamente el derecho parlamentario, ¿verdad? Y además, no solamente el Parlamento o el Poder Ejecutivo se encarga de crear normas, sí, es la función principal, eso nos queda claro. Sin embargo, también el Poder Legislativo realiza otras actividades, ¿no? Y estas interrelaciones que pudiera tener el Poder Legislativo o el Parlamento con otras instituciones, sean de gobierno o sean privadas, sean órganos estatales o cualquier otro ente o persona jurídica, también va a ser objeto de estudio del derecho parlamentario. Es decir, que no solamente vamos a estudiar la estructura parlamentaria en cuanto a su funcionamiento y en cuanto a sus atribuciones, sino también en el derecho parlamentario se estudia todas aquellas interrelaciones que guardan con otros entes jurídicos, con el poder legislativo, ¿verdad? Bien, por ende, el objeto de estudio del derecho parlamentario, sin duda, es precisamente ese órgano que se encuentra investido de la representación social del Estado, que, insisto, pudiera ser, caso México, el Congreso de la Unión, en caso de países sobre todo de Europa, ¿verdad? El Parlamento, pero en nuestro mismo país, en México, en las entidades federativas, hay quienes les denominan congresos estatales, congresos locales, asambleas legislativas, bueno, existen diversas formas en las cuales está depositado el poder legislativo. Insisto, el nombre es lo de menos. Lo importante es que cualquiera de estos órganos se encargan precisamente, previa elección democrática por parte del electorado, representan precisamente a este conglomerado social, ¿no? Que los ha elegido y que finalmente estos buscarán el bien común en la toma de decisiones que de ellos se derivan. Precisamente, también el objeto de estudio pues, van a ser las normas que lo regulan, de las que hemos platicado, ¿no? Que básicamente en nuestro país tenemos a la Constitución mexicana, si estamos referidos al ámbito federal y también, por supuesto, al ámbito local, pero tenemos las leyes orgánicas, ¿no? Precisamente del Congreso de la Unión, los reglamentos de sesiones de las cámaras, diputados o senadores. En el ámbito estatal, pues es evidente que tenemos las constituciones locales de las diversas entidades federativas, también tenemos leyes orgánicas de la organización del Poder Legislativo, del Congreso Estatal, como se le denomine en cada entidad federativa. También, por supuesto, existen reglamentos en el tema del funcionamiento, la organización, sobre todo en temas de las comisiones o sesiones que se lleven a cabo precisamente para deliberar y tomar decisiones. Y es evidente que también todas las disposiciones que rigen el comportamiento de los sujetos que intervienen en los procesos legislativos. Digamos, ese es el objeto de estudio que tiene o que guarda el derecho parlamentario, ¿no? Y que será precisamente objeto de estudio de nuestra materia y que la vamos a ver más adelante. Bien, digamos que con esto vamos terminando en nuestra
la clase del día de hoy, ¿no? Respecto a estos conceptos básicos del derecho parlamentario. Como ya hemos comentado, ¿verdad? La actuación, digamos, la actuación de quienes nos representan, de quienes nos gobiernan, al menos en este caso en el Poder Legislativo, pues tiene una base constitucional en nuestro país, en la cual se contemplan todos los requisitos, los procedimientos, ¿verdad? Toda la parte tanto sustantiva como objetiva, mediante las cuales estos grupos de personas o estas personas nos van a representar. Evidentemente, ahí en la Constitución, y ya lo vamos a ver más adelante, existen una serie de elementos para que esto se dé. Finalmente, como lo platiqué desde un principio, el derecho parlamentario no es otra cosa, o no busca otra cosa, precisamente que esta parte de estudiar precisamente la forma en la que se va a llevar a cabo la actuación precisamente del órgano de gobierno, ¿no? Entonces, con esto damos por terminado, ¿no? esta clase. Insisto, hoy lo que tratamos de hacer es poner las bases conceptuales precisamente del derecho parlamentario, de conocer cuáles son, digamos, las figuras jurídicas con las cuales se interrelaciona precisamente el derecho parlamentario y que evidentemente tienen que ser objeto de estudio, ¿no? Para poder entender precisamente lo que es el derecho parlamentario, como es la democracia, lo que es la representación política, en este caso, cuál es el origen del Parlamento como tal, que fueron precisamente las asambleas, y que al final del día lo que realmente estudia el derecho parlamentario es precisamente la organización de quienes nos gobiernan, de quienes nos representan, y que al final del día toman decisiones por parte de nosotros. Con eso quiero agradecer haber visto este video y invitarles evidentemente a que continúen con este curso, y vamos a seguir platicando más adelante de las diversas temas respecto o relacionados con la materia del derecho parlamentario. No me queda más que agradecer y que pasen excelente tarde.